Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Libia es un territorio que tiene una historia reciente, dado que desde su existencia hasta 1950 estuvo bajo el control de otras fuerzas como los fenicios, los árabes y los otomanos, entre muchos otros. Así que en este video vamos a hablar después de su independencia, cuando se forma el Reino de Libia. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. El Reino Unido de Libia se inició después de la independencia el 24 de diciembre de 1951 y duró hasta que un golpe de estado dirigido por el coronel Muammar el-Gaddafi el 1 de septiembre de 1969 derrocó al rey Idris I y estableció la República Árabe Libia, que existió hasta 1977 con la fundación de la Gran Jamahiriyya Árabe Libia Popular Socialista. Después de la derrota de Italia en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno italiano entregó Libia a dos de las naciones aliadas, Fezzan, controlada por Francia, y Cirenaica y Tripolitania, manejada por Reino Unido. El 21 de noviembre de 1949, la Asamblea General aprobó una resolución de las Naciones Unidas que indicaba que Libia debía ser independiente antes de 1952. Y concretamente, el 24 de diciembre de 1951, Libia se convirtió en una monarquía constitucional con el rey Idris de la dinastía Sanusí como monarca. Idris Senusí, el emir de Tripolitania y Cirenaica y líder de la orden Sanusí musulmán sufí, representaba a Libia en las negociaciones de la ONU. Y el 24 de diciembre de 1951, Libia declaró su independencia con representantes de la Cirenaica, Tripolitania y Fezzan, declarando la unificación del país bajo el nombre de Reino Unido de Libia, pasando la corona a Idris Senusí. De conformidad con la Constitución, el nuevo país tenía un gobierno federal con 3 estados, Cirenaica, Tripolitania y Fezzan, como territorios autónomos. El reino tenía 2 capitales, Trípoli y Bengasi. 2 años después de la independencia, el 28 de marzo de 1953, Libia se unió a la Liga Árabe. Tras la independencia, Libia se enfrentó a una serie de problemas. No había escuelas en el país y los graduados universitarios apenas eran 16. Asimismo, en el país había solo 3 abogados y ni un solo médico, ingeniero, topógrafo o farmacéutico de origen libio en el reino. También se estima que solo 250.000 libios sabían leer y escribir y que el 5% de la población era ciega, con enfermedades oculares tales como tracoma muy generalizada. A la luz de estos hechos, Gran Bretaña ofreció una serie de funcionarios para formar el personal del gobierno. En abril de 1955 comenzó la exploración de petróleo en el reino, abriéndose los primeros campos de petróleo en 1959. Las primeras exportaciones comenzaron en 1963 con la consiguiente transformación de la economía del país. El 25 de abril de 1963, el sistema federal de gobierno fue abolido y el nombre del país fue cambiado a Reino de Libia para reflejar los cambios constitucionales. Como fue el caso de otros países africanos tras la independencia, los colonos italianos en Libia ocuparon muchos de los mejores puestos de trabajo, mantuvieron la propiedad de las mejores tierras de cultivo y dirigieron las empresas más exitosas. La monarquía llegó a su fin el 1 de septiembre de 1969, cuando un grupo de militares acaudillados por Muammar el-Gaddafi llevó a cabo un golpe de estado contra el rey Idris mientras éste se hallaba en Turquía para recibir tratamiento médico. Los revolucionarios detuvieron al jefe del Estado Mayor del Ejército y jefe de seguridad del reino. Después de conocer la noticia del golpe, el rey Idris lo tildó de hecho sin importancia, mientras que el príncipe heredero Hasan Senussi anunciaba su apoyo al nuevo régimen.
El golpe de Estado supuso la abdicación del rey Idris el 4 de agosto de 1969, con lo que el cabecilla del golpe de Estado, Muammar el-Gaddafi, tomó las riendas del reino. En cuanto al gobierno, el Reino Unido de Libia era una monarquía hereditaria y constitucional en el que el poder legislativo lo ejercía el rey y lo regulaba el parlamento. La constitución databa del año 1951. El rey estaba definido por la Constitución como jefe supremo del Estado. Antes de asumir los poderes constitucionales, él tenía que hacer un juramento ante una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes. Todas las leyes aprobadas por el Parlamento debían ser sancionadas y promulgadas por el rey. Era también responsabilidad del monarca abrir y cerrar las sesiones del Parlamento, así como disolver la Cámara de Representantes de acuerdo con la Constitución. El soberano era además el jefe de las Fuerzas Armadas de Libia. El Parlamento del Reino estaba formado por dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. Ambas cámaras se reunían y se cerraban al mismo tiempo. El Senado estaba formado por 24 miembros nombrados por el rey. Un asiento en el Senado estaba limitado a los ciudadanos de Libia de al menos 40 años. El rey nombraba al presidente del Senado y la propia Cámara Alta elegía 2 vicepresidentes que el soberano tenía que aprobar. El presidente y vicepresidente tenían un mandato fijo de 2 años. Al concluir este plazo, el rey era libre de volver a nombrar al presidente o reemplazarlo con otra persona, mientras que los vicepresidentes se enfrentaban a la reelección. La duración del mandato de un senador era de 8 años. Un senador no podía servir 2 periodos consecutivos, pero podía ser nombrado de nuevo en el futuro. La mitad de todos los senadores debían ser sustituidos cada 4 años. Los miembros de la Cámara de Representantes eran elegidos mediante sufragio universal tras la reforma constitucional del 25 de abril de 1963, que concedió el voto a las mujeres privadas hasta entonces de él. El número de diputados se determinó en proporción al número de habitantes. Se escogía un diputado por cada 20.000 personas. Las elecciones se celebraban cada 4 años, salvo que el Parlamento fuera disuelto antes, en cuyo caso se verificaban tras la disolución de las cámaras. Los diputados eran responsables de elegir a un portavoz y 2 oradores. En cuanto al Consejo de Ministros, el rey era el responsable de nombrar y destituir al primer ministro. También nombraba a los ministros del Consejo de Ministros. Este se encargaba de la dirección de los asuntos internos y externos del país y era responsable ante la Cámara de Representantes. Si el primer ministro era destituido, automáticamente y como resultado quedaban privados de sus cargos también los demás ministros. Después de la independencia del reino, se organizó en 3 provincias: Cirenaica, Fesán y Tripolitania, que son las 3 regiones históricas de Libia. La autonomía en las provincias se ejercía a través de los gobiernos provinciales y las legislaturas. A raíz del cambio de la Constitución, con la abolición de la Constitución Federal del país de 1963, las 3 provincias se reorganizaron en 10 gobernaciones conocidas en árabe como Muhafazá, administradas por un gobernador designado por el gobierno central. Así, llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer un poco más sobre el reino de Libia. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.